Lamentablemente sí, trabajamos con muchísimos de estos casos. Generalmente los abusos sexuales son intrafamiliares, así que tenemos un porcentaje de un 80% que cuando se acercan los padres denuncian, se enteran que fue el padre, el padrastro, el abuelo, el tío. Y sí, esto es, bueno, para quienes trabajamos en la temática es muy cotidiano lamentablemente. ¿A qué se debe todas esas cosas? ¿Se puede decir que es algo cultural? Bueno, debe tener que ver con varios aspectos, porque abusos sexuales hacia los niños y niñas hubieron siempre. Las infancias es una construcción cultural, las infancias no existieron siempre. Eso hizo que, bueno, en cuanto avanzó la civilización, vayamos también avanzando en cuanto a leyes, que, bueno, que antes no existían y que antes eran, ¿no?, propio de objetos, ni siquiera eran sujetos de derecho los niños y las niñas. Eh, y bueno, hoy tenemos estas cuestiones, obviamente lo que cambia es que pueden hablar, que saben que tienen derechos, que pueden hacer una denuncia. La provincia de Misiones, por ejemplo, es vanguardia en tener una ley de una pensión graciable para niños y niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, que es única en el país. Entonces, bueno, hoy lo que hay es más libertad para hablar y más conocimiento de dónde hacer una denuncia, de a dónde verbalizarlo, de qué instituciones pueden acompañar. Bien. Ustedes desde su rubro de la psicología, ¿cómo pueden ayudar a los padres o inclusive a los niños que son abusados, ya sea intrafamiliar o fuera de su familia? Bueno, hay que entender primero que el abuso sexual deja una marca de por vida en las víctimas, lamentablemente. Eh, de todo tipo, depende cómo se va acompañando y cómo se va abordando. Tiene que ver con un montón de cuestiones, digamos, qué tan profunda va a ser el trauma, ¿no? Como para que la gente lo comprenda. Medimos o tenemos en cuenta la intensidad, el tipo de abuso sexual, ¿sí? Si no es lo mismo exponer a los niños, a material, por ejemplo, de pornográfico o hacerlos participar en un video, que violar a un niño o una niña, digamos, tiene que ver con estas cuestiones, tiene que ver con cuán conocido es el agresor. Después, cuando las víctimas van procesando esto, no es lo mismo ser abusada por un desconocido o el abuelo de una compañerita que por el propio padre. Esto también es una gran diferencia. Y cuánto fue sostenido en el tiempo, ¿no? Si fue una sola vez o si durante muchos años, mediante un mecanismo que es de acomodación, el niño o la niña estuvo soportando los abusos sexuales. Así que se evalúan un montón de cosas y sí quedan secuelas de por vida. Generalmente cuando los niños y niñas sufren esto, en la adolescencia vuelven a reeditar la situación traumática y después en la adultez. De hecho, hemos escrito un libro, un grupo de colegas, hace 2 años salió publicado, que es Ecos del Horror, que son las secuelas en adultos mayores que sufrieron abusos sexuales en la infancia. Bien, me quedo con eso que usted dice de secuela de por vida. ¿Se le puede decir que un niño nunca vuelve a ser una persona normal luego de sufrir un abuso sexual? Va a tener, como usted dice, secuela de por vida, por ejemplo. ¿Cuáles? Las secuelas pueden ser cognitivas, conductuales, comportamentales. Tenemos todo un listado de síntomas para identificar cuando el niño está atravesando esto. Yo no suelo dar el listado de síntomas porque genera una cuestión de paranoia en los padres que no, de repente enuresis o encopresis dicen, bueno, sí, mi hijo se hace pies en la cama, entonces está sufriendo un abuso, y no es así de sistemático, porque le pueden estar pasando otras cuestiones a ese niño o niña. Entonces, bueno, hacemos todo un abordaje y no queda con un trastorno de por vida. Creo que son importantes muchas cosas a la hora de enterarse del abuso hacia un niño y una niña para no provocar un trauma. Y la primera es creerle, ¿no? La primera es el acompañamiento que tenga por parte de su familia, que no siempre cree, que no siempre acompaña. Si además tiene la posibilidad de que inmediatamente empiece un tratamiento psicológico, digamos, se puede dar un montón de contención y armar una red para contener a los niños y niñas. Y que esto no se... O sea, la huella queda, no siempre es traumática. Bien, un consejo por ahí para los padres. ¿Cómo pueden darse cuenta de que su hijo ha sufrido un abuso? ¿Cuáles son los comportamientos que ellos tienen que estar prestando atención? Bueno, como te decía, hay un listado larguísimo, que no quisiera, digamos, enuresis, encompreses, cambios en el comportamiento. Hay un psicólogo que tiene una frase que a mí me gusta mucho, que es... no podés no darte cuenta, ¿no? Porque siempre dice, bueno, ¿cuál es el listado? No podés no darte cuenta, porque el niño o la niña va a tener un cambio brusco en su comportamiento. Entonces, por ahí, si era súper extrovertido, uno lo nota que de repente está más callado, que no quiere socializar, que no quiere salir, que tiene miedo a cosas que antes no tenía. Y de repente, si era un niño re tranquilo, de repente
¿no? Está muy irascible, está con ataques de ira, explota por cualquier cosa y la familia no comprende por qué, porque no hubieron ningún tipo de cambios. Entonces, depende de la personalidad, depende del contexto, depende de un montón de cosas, los síntomas que uno pueda observar, pero bueno, sí el cambio va a ser radical y no puede no advertir la familia que algo está sucediendo. Siempre digo también estar muy atentos a cuando el niño dice, bueno, no me gusta estar con este tío, no me gusta darle un beso a este abuelo, ¿sí? El no me gusta, digamos, tiene que ver con cómo los niños cuando no tienen el conocimiento de poder poner en palabras lo que sucede, prestarle mucha atención. Entonces acá es donde hacemos mucho hincapié en lo que es educación sexual hacia niños y niñas desde tempranas edades, desde los 2, desde los 3 años, entender que no cualquier adulto puede tocar sus partes, puede tocar su cuerpo, puede meterse en el baño, puede obligarlo a besarlos en la boca, un montón de cosas que podemos hacer para prevenir, que se están haciendo, por suerte, incluso en muchas escuelas, y esto está haciendo que hoy se detecte tan rápidamente. O sea, están llegando niños a sesión que ante el primer tocamiento de cualquier persona lo verbalizan y vienen a terapia. Usted tiene en contacto diariamente con niños, niñas, adolescentes, pero ¿también tiene contacto con los victimarios? No es mi área. No, conocemos, sabemos, digamos, cómo funcionan, porque hacemos todo lo que es prevención, para poder hacer abordaje a las víctimas, tanto de violencia como abuso sexual, hay que comprender todo el mecanismo que se da allí, ¿no? Hay que entender que los abusadores sexuales, por ejemplo, muchas veces son personas reconocidas, personas respetadas en la sociedad, porque además la víctima entra en esta cuestión, ¿no? Era muy querido en la familia, era muy reconocido, tenía mucho poder. Esto hace que el silencio perpetúe tantos años en las víctimas de abuso sexual. Entonces hay que comprender toda la dinámica y las características de un abusador sexual para poder empatizar con la víctima y creerle siempre. Bien. ¿Usted me podría describir, ya sé que usted me dice que no es su área, cuál es el perfil de un pedófilo? Bueno, hay una diferencia entre lo que es pedófilo y pederasta, que es quien comete el hecho. Esto lo digo porque, bueno, muchos países ya están trabajando con pedófilos, o sea, personas que se sienten atraídos sexualmente hacia niños y niñas para poder hacer el control de ese impulso y que no lleguen al abuso sexual hacia niños y niñas. Haciendo incluso terapias grupales, terapias de control. Bueno, están haciendo este abordaje que creo que es un debate que todavía tenemos pendiente en la provincia y te diría incluso que en el país, ¿no? Porque yo leo los comentarios en las noticias que van largando y la gente es como, bueno, prisión de por vida. La verdad que la prisión de por vida no soluciona ningún problema que tenga que ver con la criminalidad y lo delictivo, ¿no? La función de las penitenciarías es siempre el de resocializar en algún momento. Entonces creo que nos debemos un debate un poco más profundo, pero bueno, tienen este deseo y son personas, como te decía, bueno, funcionan perfectamente en sociedad, no tienen una enfermedad, lamentablemente, porque bueno, no es que haya una pastilla que pueda modificar esta situación, es una estructura de personalidad que tiene que ver con varias cuestiones, desde dónde se forman las estructuras de personalidad en las personas, con componentes hereditarios, con el contexto de vida, de crianza, pero bueno, saben muy bien utilizar lo que es la manipulación, el engaño, fingir, empatizar como una falsa empatía con quienes los rodean, ser muy respetuosos. Tenemos casos muy famosos de jueces, de pediatras, incluso de psicólogos especialistas en estas temáticas que han estado involucrados en una red de material de explotación sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Bien. A ver, ¿cuál es su sensación, sus pensamientos cuando escucha hablar del caso de Sebastián y Germán Quisca? ¿Qué le genera leer las noticias, leer que tenían más de 603 videos de abuso sexual a niños, de video de zoofilia, de video de incesto? ¿Cuál es su sensación al respecto? Bueno, creo que la emoción que compartimos todos quienes funcionamos de otra manera es asco ante todo, ¿no? Son justamente los diques morales que estas personas no construyen. Si hay una característica que tienen es que no tienen diques, que es asco, vergüenza, pudor, culpa. Esto que construimos las personas para funcionar en sociedad no lo tienen construido. Así que bueno, asco, pero de repente me pasa que
tampoco me asombra demasiado. Son relatos que escucho a diario en boca de niños y niñas, lamentablemente, y de personas muy queridas y muy amadas por los niños. O sea, trabajar con abuso sexual es entender que uno va a trabajar con violencias que ejercen las personas que deberían cuidar de esos niños. Bien, los padres tienen que estar muy atentos a algunas cuestiones, por ejemplo, como en el caso de los hermanos que hacían video a través de YouTube, video de ellos vestidos de payaso, video de ellos haciendo magia. Esos son algunos indicadores de que podría haber algún tipo de pedofilia, algún tipo de pedófilo, perdón, tratando de llamar la atención de los niños. Mira, es muy difícil. Yo en terapia comparto con niños mucho el tema de las redes, porque de repente con este caso es como que se empezó a criminalizar todo lo que son las redes sociales, ¿no? Por supuesto, yo la otra vez hacía esta asociación que la Asociación Argentina de Salud Mental creo que prohíbe el uso de redes sociales hasta los 12 años en niños y niñas. Fíjate que es justamente la edad de la preadolescencia, es la edad donde uno puede comenzar a comprender de otra manera la sexualidad. Antes es muy fácil engañar a los niños y seducirlos a través de juegos, canciones y demás. Lo cierto también es que vos ves esos videos y con el diario de hoy te puede generar cuestiones, pero no hay indicadores, no hay nada literal o no hay alguna cuestión que un padre o madre haya podido advertir. Si vos te ponías hace un año atrás a ver ese video con tu hija y te mostraba que hacían magia, digamos, no se advierte allí una intención de abuso, ¿no? Por eso vuelvo que la prevención está en tener un diálogo muy fluido con los hijos, ¿no? En tener a veces, en no tenerle miedo a la educación sexual. A veces cuando uno no sabe qué explicarles, cómo explicarles, bueno, buscar un profesional que acompañe en el proceso. Pero los adultos, papá y mamá, siempre tienen que ser el lugar seguro para los niños. Siempre hay que dejar muy claro, me parece a mí, que pase lo que pase en la adolescencia, ¿no? Si chocan, si se emborrachan, si, digamos, en cosas, en errores que los niños, niñas y adolescentes cometen, que siempre puedan acudir a los padres, ¿no? O que siempre tengan un referente adulto a quien acudir, porque a veces se los asusta tanto, se los castiga tanto o tienen tanto miedo que de repente se quedan como sin saber a quién contarle lo que les está pasando. Bien. En el interior de la provincia de Misiones hay mucha vulnerabilidad, por eso también hay muchos casos de abuso sexual intrafamiliar. No tiene que ver el abuso sexual con la vulnerabilidad, con un estrato social. Sucede en todas las clases sociales, en todos los niveles, con personas muy, muy, muy destacadas, con mucho estudio, como no. Lo que pasa es que tal vez se tapan más, se manejan más en privado, se llegan a otros arreglos en otros círculos. Pero no tiene que ver con eso. Pedófilos hay en todas las esferas sociales. Bien, la última. ¿Un pedófilo nace o se hace? Como le había preguntado detrás de cámara. Bueno, es una construcción, es una estructura de personalidad. Esto quiere decir que no cambia a lo largo de la vida, que no hay una vuelta atrás de esto. Las estructuras de personalidad, bueno, se conforman desde algún componente hereditario y la crianza, el estilo de vida y todo lo que allí se construye, ¿no? Es una conjunción de ambas cosas. No tiene solución y mucho menos la cárcel lo es. No, creo que por eso, digamos, creo que quienes hacen terapia de grupos con estas personas no hacen terapias con quienes han abusado o con quienes ya han cometido el delito, sino tratan de llegar a los pedófilos, tratan de generar un espacio social en el que las personas que sienten esta atracción encuentren dónde poder hablar de esto y no cometer el delito, no llegar a abusar de niños y niñas.